proxectos que se están a desenvolver en Galicia podemos hablar con premios nacionais. Houve 4 premios europeos, 6 premios nacionais, nos quales 22 profesores e profesoras recibieron o selo de calidade europea e 47 selos de calidade nacional. Agradecerles a presencia a todos ustedes e desexarles que esta jornada nos cumpla coas expectativas profesionais depositadas en elas. E desde a Consellería reiteramos o apoio ao programa a condición de que isto redundará na mellora da frente e nos resultados das aprendizaxes do noso alumnado e, como non, a contribución a la construcción dunha ciudadanía europea que debe ser. Además, que lo hagáis convencidos de que es algo que os va a facilitar acceso a otros docentes, pero sobre todo, hacer un cambio metodológico en vuestra forma de enseñar, de impartir vuestras áreas. No nos encontramos raros, estamos aprendiendo otras actividades adicionales, estamos hablando con alumnos de otros países, estamos aprendiendo, además de matemáticas, otras muchas cosas. Pero curiosamente las profesoras también lo decían, que estaban aprendiendo mucho haciendo los proyectos, y Clinic Carmen, Asun, estaban entusiasmados realmente. Creo que es interesante estas respuestas, saber que a partir de aquí vais a empezar a hacer un montón de proyectos. Me voy a ir encantada, me voy a ir contentísima para casa. Cuando se lo cuenten al Servicio Nacional a los compañeros, estos resultados también se van a quedar encantados del trabajo que vamos a recibir con vuestros registros, con vuestros nuevos proyectos, y de verdad que los vamos a recibir con mucho cariño. Susana, profesora de Pedagogía Terapéutica en Lugo. Mena, profesora de Inglés, Infantil y Primaria en Pontevedra. Soy profe de primaria. Bueno, Inglés, Infantil y Primaria. Que ser embaixadores, ou, ademais de ser embaixadores, tamén estivemos aí. Tamén tiñamos dúbidas e tivemos que facer, pois eso, ir pesquisando, pedindo axuda por donde podíamos. Si tivemos a sorte, pois eso, no meu caso xa vos comentei, de traballar con embaixadores europeos que xa teñen máis experiencia, sobre todo das TIC, porque recibín eso, formación. La parte de comunicación. Estamos presentes en las redes sociales, ya os veré la Antonella que tenemos el blog. En las redes sociales, básicamente trabajamos con Facebook, porque entendemos que muchas veces aquello que publicamos en el blog llega solamente a los lectores del blog. Sin embargo, cuando enlazamos esa noticia en Facebook, resulta que se multiplica el número de lectores. Es decir, se crean más personas a través de Facebook que a través del blog. Por lo tanto, estamos ahí. Todos os artigos que publicamos sobre proxectos galegos, moitos redactados, en maioría redactados polos propios profes que levaron a cabo estes proxectos. E aquí tenéis tamén unha fonte de ideas, de inspiración, pero sobre todo de difusión, non? Porque a veces dá a sensación que se fan cosas moi importantes, pero non se sabe o que se fai. Entón, esta é a nosa particular xanela para fomentar esa difusión. De proxectos propiamente de FP, de varias familias profesionales, vedes aí, informática, administración, gestión, comercio, marketing, hostelería, madeira móvil e electricidade. Escollín uns cuantos, non nos puxen todos. Tedes aquí a dirección ao blog da embaixada, onde vos está o PDF. Pues que lo resistéis adelante, es una aventura de entrar y si el primer proyecto no funciona, no os veñades a eso. É difícil, con calma. Como en la educación, todo tiene su tempo, os cambios son muy lentos, pero no os desanimedes. Ben, esperamos encontrarnos en outra forma de tuning, probablemente si no, próximo año, dentro de 2 años, probablemente que suelen hacerse jornadas bianuales, pero bueno, y aquí nos tenéis a todos, a Embaixada, a mí, para lo que queráis. Gracias por estar aquí.